Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Buenísimo. Esperemos entonces unos minutos más, así le doy admisión a todos los que entran un cachito más tarde y arrancamos. ¿Hay alguna forma de poner que se admita automáticamente a quien quiera ingresar? Porque no para de ingresar gente. Si Profe, alguien sabe. cerrando la sala de espera, me parece, en configuración. Bien. Demasiada A ver. información, me parece. Em, Ahí creo que lo dice, pero no sé si no dejo afuera a todos los que quieren entrar ahora, que es peor.
Santi, ¿querés que salga y entre a ver si está bien? Y no, igual ahí otra persona entró a sala de espera. Así que bueno, tranqui, igual ya va mermando la velocidad de gente que quiera entrar, así que ya ahora en un toque. Pasan unos segundos desde el último que se meta y veo que no hay nadie más y arrancamos. Pero siguen entrando. Bueno, creo que ahí ya nadie más quiere entrar. Bueno, entonces arrancamos nomás. Buenas tardes a todos y todas. Por lo que veo acá, por lo menos las caras son todas, pero bueno, imagino que debe haber algún que otro chico por ahí. Le pido de ser posible que, bueno, silencien sus micrófonos y que traten de tener, ahí está Alessandro bien ahí, traten de tener prendida la cámara, así siento que estoy hablándole a alguien y pues si no, bueno, ya primer grado de locura. Bueno, hoy vamos a ver teorías criminológicas. Tenemos clase hasta las 6:40, ¿verdad? Bien, bueno. Vamos a intentar dar lo más importante de las principales escuelas. Obviamente, la clase por Zoom no viene a sustituir el libro. Ustedes creo que tenían un libro, ¿verdad? El de Barata, como lectura obligatoria. ¿Sí, no? ¿Recuerda alguna? Era este libro. Que debe estar obviamente la ficha subida, que creo que la ficha dice de la 35 a la página 100. ¿Alguien recuerda? No pretendo que lo hayan leído para ahora, pero estoy en lo correcto si digo que... Sí, creo que está en el eje 2, me parece que está. Sí, profe, está como lectura obligatoria. Genial, bueno, le voy a hacer una pequeña corrección, ya para arrancar. Seguramente ahí figura entre como las páginas obligatorias de la 35 a la 100. Bien, yo le voy a sugerir que arranquen de la 21. Bien, porque lo más importante del positivismo está en las primeras páginas de la 21. Y algo para que sepan y lo recuerden, lo registren. Positivismo tomamos siempre. Siempre tomamos positivismo. Lo voy a empezar a decir así porque todavía, digamos, después tomamos examen y no podemos creer en alguno de los casos, obviamente no en la mayoría, que no sepan algunas cuestiones básicas del positivismo. Y le voy dando también otros tips. Para nosotros es muy importante. No es lo mismo no saber positivismo que otras. No porque sea más importante, porque claramente hay otras que también lo son. Pero como es algo que ya deberían incluso saberlo en parte, a esta altura de sus carreras, sobre el positivismo, porque impregna gran parte de las materias que tenemos en Derecho. Y además creo que es una escuela bastante básica, por así decirlo. Es sencilla de comprender y de registrar y de recordar. Así que recuerden lo que les digo. Nosotros positivismo tomamos mucho. Como una de las típicas preguntas sobre las escuelas que nos parece más importante. Obviamente no quiere decir que si alguno de ustedes o alguna de ustedes después tomamos otra escuela no vayan a creer que era sí o sí positivismo, no las otras. Son todas importantes, pero me atrevo a decir que entre positivismo y Merton son las dos más preguntadas dentro de las teorías criminológicas. Bien, entonces, con esta premisa vamos a arrancar
y le voy a pedir que presten la mayor atención posible, es muy sencillo como decía, y cualquier cuestión que no se entienda, levantan la mano o se desmutan y bueno, y ahí piden la palabra y repasamos cualquier cosa de lo que haya dicho y que no se entienda. También me interesa que haya alguna especie de ida y vuelta con ustedes, con quien quiera participar, así que también bienvenido sea cualquier participación que me quieran traer. ¿Ustedes recuerdan un poco haber dado positivismo en alguna materia en filosofía del derecho, en alguna materia de la facu? ¿O saben de qué estoy hablando? Más o menos alguna línea. Al menos díganme si lo vieron alguna vez. No les voy a pedir que me digan qué se acuerdan. Sí, en la introducción al derecho y algo, yo empecé a cursar filosofía del derecho y también como que estamos arrancando de nuevo con positivismo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, entiendo que lo que yo les voy a decir, supuestamente por lo menos no es algo tan novedoso, y eso le va a permitir a ustedes recordar o fijar un poco más las características más importantes de esta escuela. Es una escuela que surge en el siglo XVIII, pero que en el siglo XIX es que se hace más sólida, obviamente, hay más autores que la trabajan. Y si bien hay otras teorías criminologicas que vienen con posterioridad al positivismo, todavía seguimos teniendo bastantes coletazos, y ustedes lo van a ver en el transcurso de la clase, de vestigios de esta escuela en nuestra actualidad. Van a ver incluso algunas reformulaciones de algunos de sus postulados, pero incluso en nuestro pensamiento, en nuestra matriz de pensamiento, tenemos varias de las cuestiones que se plantearon en el siglo XVIII y que si bien en el marco de lo académico, de las ciencias, han sido superadas, esas superaciones no han tenido el calado que se pretendía, e insisto que muchos de nuestros pensamientos están más vinculados a la escuela positivista que a la evolución, si se quiere, entre comillas, evolución de las ciencias sociales y más que nada de las criminológicas que, como bien saben ustedes, estudian la teología de la desviación. Les decía entonces que surge en el siglo XVIII, nace primariamente, originalmente nace como para venir a contrarrestar el poder monárquico de aquel entonces, aparece como una especie de doctrina o como escuela revolucionaria si se quiere, pero rápidamente lo que empieza a hacer es que una vez caída la monarquía y en el auge de la burguesía nacional, lo que viene a hacer es que viene a legitimar ese poder de la burguesía industrial. Y por tanto, rápidamente se convierte en una escuela conservadora, más allá del origen que había tenido. La idea fundamental, voy a abrir la ventana algo porque ya tengo calor. Un segundo. La idea fundamental, si se escucha mucho ruido ambiente, también díganme y voy y cierro la ventana. Vuelvo entonces. La idea fundamental de esta escuela, la escuela positivista, parte de creerla, de verla como un organismo vivo y armonioso. ¿A quién? A la sociedad. Bien, entonces se entiende a partir de esta escuela positivista que la sociedad debe funcionar como cualquier organismo vivo, como cualquier cuerpo humano, como una célula, como lo que sea. Debe funcionar de una forma correcta y por tanto no debe tener intromisión ni por parte del Estado, ni del hombre, ni nada, porque de por sí lo que produzca naturalmente ese organismo, entre comillas, es lo que debe ocurrir, digamos, ¿no? Por lo tanto, se empieza a estudiar, al igual que las ciencias naturales, porque copian ese método de investigación, empiezan a estudiar cuáles son las leyes que se reproducen en la sociedad de forma perdurable, o sea, que en el tiempo no hayan cambiado, que siempre se produzca la misma ley, que se reproduzca la misma ley, al igual que lo que pasa con las ciencias naturales. Como decía antes, las ciencias naturales, todo el tiempo ustedes recordarán de la escuela, que viene a estudiar las leyes de la naturaleza misma para poder comprender las leyes de la física, de la química y demás. Se pretende hacer lo mismo con la sociedad. Al día de hoy ya podemos ver que va a ser muy difícil poder sostener esto, pero comienza como eso. Comienza pensándose a la sociedad como un organismo y por tanto hay leyes que la rigen y que lo que tiene que hacer la escuela positivista, la ciencia social,
es venir a dilucidar cuáles son esas leyes que se reproducen en la sociedad y en el tiempo. Ustedes ya podrán referenciar, aparte del positivismo, con algunos de los conocidos ya autores, como por ejemplo las corrientes evolucionistas de Darwin, de Taylor, de Morgan, y también con el darwinismo social de Spencer. Ustedes, imagino que yo le digo Darwin, ustedes se dan cuenta de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y qué decía para la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, para las especies animales. Bueno, lo mismo se plantea de una forma muy similar, al menos, para con la sociedad. Y más que nada es Spencer quien toma y que habla de esta especie de darwinismo social. ¿Qué plantea Spencer? Al igual que lo que planteaba también Darwin, que en la sociedad también tiene que supervivir el más fuerte. Como decíamos, es igual que la naturaleza, por lo tanto, en la sociedad el más fuerte supervive. Y si tiene que caer quien tenga que caer para la supervivencia de ese más fuerte, es parte de la naturaleza de la sociedad. Y esto tiene que ver también lo que después va a ser la escuela liberal de la economía. No tiene que haber, esto ya lo había dicho antes, no tiene que haber una intervención estatal que venga a corregir eso. Porque si es una ley para la sociedad, el Estado no debe intervenir porque no se debe intervenir. Como no se debe intervenir en la naturaleza y en sus leyes, tampoco se debe intervenir en la sociedad. Esta doctrina, esta escuela positivista, como bien dije, había comenzado como un acto revolucionario, si se quiere, pero rápidamente se vuelve conservadora y rápidamente lo que viene a realizar en el siglo XIX, más que nada, es a legitimar el régimen colonialista, imperialista, más que nada de la Europa central. Si ustedes recuerdan, si lo han estudiado, Europa empieza a tener las colonias en África y en otros continentes, empieza a haber un auge del colonialismo, y es esta ciencia, es esta escuela la que va a legitimar esa intromisión, esa colonización de otros pueblos. Se van a ir dando cuenta de por qué y cómo legitima esa intromisión, ese autoritarismo y, como decía, bueno, esa colonización. También viene a justificar y a legitimar procesos, si se quiere, o estados autoritarios como el nazismo y el fascismo en Italia. Y ustedes ya se van dando cuenta del por qué. Porque si legitima y naturaliza estas diferencias que puede haber en una sociedad en donde quizá haya algunos más débiles y algunos más fuertes, y lo que se debe hacer es dejar que los más fuertes avancen sobre los más débiles, esa es una justificación clara de por qué se tiene que ir hacia las colonias, tratar a los colonizados como bárbaros, como salvajes, como gente carente de cultura, de sociedad, y cualquier imposición hacia ellos es producto de estas leyes de la naturaleza, es producto de una sociedad supuestamente más evolucionada, más avanzada, que legitima su actuar en esa imposición que le realiza a ese otro. De lo mismo podemos pensar con el fascismo y con el nacionalsocialismo. El fascismo, imagínense también, ¿no? El mismo nazismo que ve a otras culturas, como los gitanos, como los judíos y demás, como inferiores a ellas. Y entonces, legitimándose en esta escuela que reinó del siglo XIX, lo que hace es justificar su avance contra estas supuestas culturas minorizadas. El padre de esta escuela se le da ese mote, ese carácter a Augusto Comte. Más allá de que, si se profundizara en su estudio, veremos cómo en Saint-Simon ya arrancan, y también en Durkheim arrancan algunos pilares de lo que tenía haciendo la escuela positiva. No solemos tomar esto, o sea, no se preocupen tampoco tanto en recordar qué planteaba cada uno de los autores, pero sí acuérdense, digamos, cómo van haciendo la ciencia. Decía entonces que a Comte se lo caracteriza o califica como el fundador del positivismo, y es quien plantea la idea de evolución y progreso, de orden y progreso, que eso lo deben haber ustedes leído, por ejemplo, en la bandera de Brasil, y lo deben haber escuchado en un montón de oportunidades. Esa consigna de orden y progreso es parte o es hija de esta escuela positivista. Comte entiende, insisto, a la sociedad como un organismo, pero plantea una diferencia entre dos dimensiones diferentes.
Por un lado, se llama estática social, a lo que tiene que ver con el análisis de esas condiciones que se dan en la sociedad, la existencia de las instituciones y demás, la cual la plantea como un orden dado. ¿Bien? De forma estática, es como una fotografía que se le hace a la sociedad, y ese sería el orden según estas condiciones de existencia. Y pasa a la segunda dimensión, que tiene que ver con la dinámica social, que ya analiza los movimientos, ese progreso de ese orden en movimiento termina siendo el progreso. Tampoco sabemos tomar esto muy bien, pero estudiar estos postulados del padre del positivismo o de sus predecesores, a ustedes les va a permitir seguramente responder de mejor forma a las preguntas que le podemos hacer. Y obviamente nosotros valoramos que sin preguntarle me salgan a hablar de Comte, bueno, obviamente tiene su beneficio en el examen. Pero insisto, no somos tan quisquillosos de preguntar qué dice Comte, qué dice Saint-Simon y nada, ninguno de los otros que aparecen en el libro. Sí, ya después sobre el positivismo criminológico podemos llegar a preguntar sobre, solemos hacerlo, Lombroso, Ferri y Garófalo, al menos alguna diferencia de ellos, pero bueno, ya vamos a llegar. Sí. ¿Me puede explicar de nuevo la primer dimensión, la estática, que no entendí esa? Claro, la estática plantea como una fotografía de la sociedad, cómo está ordenada la sociedad, bien, con qué actores, instituciones y demás, al igual que si uno saca, ¿te acordás cuando en la escuela veíamos una célula cortada transversalmente y decíamos esta es la mitocondria, y bueno, es esa cuestión de ver no el movimiento de esa célula, como para describir el orden de una sociedad. Bien, y después ya, en la dimensión progreso, en la dimensión de la dinámica social, es cómo van interactuando y cómo va ese progreso, ese orden en dinámica, llega el progreso. Pero, insisto, eso lo va a ver mejor explicado claramente en el libro, pero no vamos a preguntar con mucho detenimiento sobre esa cuestión. Bien, igual está bien que preguntes todo para que te saque la duda, pero bueno, nosotros no solemos preguntar tan quisquillosamente, decía antes. Gracias, profe. Santi, hay ¿Entendemos? Santi. Perdón. Sí, hay gente Hay para una entrar. chica en sala. Sí. Tal cual. Le decía, porque nosotros que queremos, chicos y chicas, de algo básico, no queremos que ustedes tampoco sean expertos en criminología y que sepan todo para el examen, sino que las cuestiones más lógicas, digamos, para nosotros, las más básicas, ustedes las terminan sabiendo. Bien, porque es lo que le permite después a ustedes pararse y analizar discursos sobre seguridad, pararse y analizar discursos también de la gente de la calle, de los medios de comunicación, y que eso les sirve obviamente a ustedes para tener herramientas para deconstruir ciertos discursos y ciertas estigmatizaciones, por ejemplo, y demás, sobre el delincuente. De nada me sirve a mí que ustedes terminen explicando esto si después no pueden comprender cuestiones más elementales. ¿Bien? Un segundo que aprende el aire, ¿eh? Mejor el aire porque estaba escuchando mucho ruido de ambiente. No quería que me moleste. Bueno, bien hasta acá. Entonces, esta doctrina también se cree a sí misma como neutral, se cree como objetiva, la típica. Se cree que pueden trasladar cierta neutralidad de las ciencias naturales a una ciencia social. Ustedes ya lo deben saber, pero si no lo van a ver a lo largo de la carrera y también de esta materia, que es imposible que cualquier ciencia social no tenga alguna tendencia, o la que sea absolutamente objetiva o neutral. No existe la neutralidad en la ciencia social. Ellos pretendían eso, pero en verdad lo que terminaban haciendo, como decíamos antes, es legitimar el poder naciente y después dominante, hegemónico de la Europa Central. Lejos de ser neutral, claramente tomaban una postura, y si yo le digo que terminan legitimando el nazismo, el fascismo italiano y toda la expansión colonialista de Europa, claramente hay una cuestión ideológica por detrás. Pasando ya del positivismo criminológico, que es el positivismo como escuela, pero aplicado a la criminología, obviamente van a sostener los autores
los mismos pilares que se pensaron para la escuela positiva. Seguimos hablando de un organismo vivo y aparece acá la figura del delincuente. ¿Y cómo se lo asocia el delincuente? Siguiendo con el parangón del organismo, se dice que el delincuente es una célula enferma. Bien, entonces habría, primera premisa, habría un organismo vivo que es la sociedad y que aparecen algunas células enfermas y ustedes ya pueden empezar a pensar qué se hace con esas células enfermas. Tengo 2 chats. Denme un segundo que quiero ver si hay alguien que quiere entrar o algo. Ah, sí, no, me están diciendo que ya entraron. Ahí va, perdón. Y esto es algo que nosotros preguntamos mucho. Acá aparece una de las típicas preguntas. Nosotros le preguntamos cómo ve al delincuente la escuela positivista. El delincuente para esta escuela es una normal. Está determinado biológicamente, vamos a ver después porque va evolucionando, eso sí, esta determinación, pero en su origen entienden que está biológicamente determinado a delinquir. Luego van a ir sumándole otros factores también que juegan, factores sociales, psicológicos y físicos en esa determinación, en ese condicionamiento. Pero se habla de un delincuente anormal, de un delincuente nato, que eso también es importante. Porque en este origen de la escuela positivista criminológica, más que nada en cabeza de Lombroso, el primer determinante para Lombroso es el biológico, el factor biológico. Entonces, una persona nacería biológicamente determinada a delinquir. Por eso se habla de delincuente nato. Por eso es tan importante el positivismo. Porque lo que termina creando el positivismo es la figura del delincuente, como persona delincuente. A diferencia que vamos a ver de persona convencional. Antes la escuela clásica, también lo van a ver en el libro, antes y también contemporáneamente, la escuela clásica parte de otra cuestión, porque ve el delito, entiende el delito de otra forma, y por tanto, quien delinque es una persona que dentro de su libre albedrío decide delinquir o no delinquir. Y eso obviamente también va a variar según el momento, según la circunstancia, porque como es una elección personal de una persona delinquir o no, ante cada eventualidad puede definirse o puede decidirse a delinquir o no delinquir. Esto es súper sucinto de la escuela clásica, pero lo estoy diciendo solamente para que veamos la diferencia. Entonces, no es una persona que ante cada situación define qué hacer, si cometer una conducta desviada o no cometerla, sino que acá estamos hablando de un delincuente nato, una persona que es delincuente en sí. Es una persona, categoría, es algo que no puede escindirse de la persona. Y la primera escuela que plantea una situación así es el positivismo. Termina personificando la delincuencia en cabeza de un delincuente. Y esto está hartamente ya, digamos, discutido, de que una persona no es delincuente y otra no es delincuente. Ya vamos a ver después. Estamos en la primera escuela, pero esto no es así. Ni siquiera los pibes más, digamos, de barrios populares más estigmatizados y que cierta fluctuancia tienen con el delito, según un montón de estudios. Primero, que no es toda la vida, no hay una carrera delictiva, se discute la idea de carrera delictiva de una persona que comienza delinquiendo y termina delinquiendo toda su vida. Hay un montón de cosas que suceden en el medio, personas que dejan de delinquir, personas que fluctúan permanentemente entre la delincuencia y entre la vía legítima para alcanzar ciertos medios, instituciones totalmente legales. Perdón, me están llamando, voy a cortar. Entonces, primera crítica importante es esa, chicas y chicos. Es que el positivismo crea la figura del delincuente. Ya vamos a ver un poquito más adelante que Mazza lo termina discutiendo, obviamente, esto, pero que radica un eje central de esta escuela en el actor y no el hecho. Ustedes ahí también seguramente van a referenciar esto que digo del derecho penal de autor y derecho penal de acto, que es una discusión que se da en el derecho penal, que imagino que ustedes ya tuvieran penal, ¿verdad? No, yo estaba por intervenir justo en eso porque justamente cuando hablas en penal 1, sí, cuando se empiezan a dar las teorías de que legitiman el acto o el autor, dan claramente la postura esta positivista con Lombroso que lo estaba nombrando recién, y lo que hace es diferenciar puramente que lo que hace el positivismo en realidad es
digamos, individualizar y determinar biológicamente a un sujeto que es como si, como usted dijo, naciera, digamos, con una condición biológica que lo va a determinar toda su vida a ser delincuente. Y por eso también se toman las características de las condiciones físicas, como que daban ejemplo de la persona que tenía ciertos rasgos, tipos de oreja, o ciertos cortes de facciones de cara, por ejemplo, que se varían a decir que esa persona es como, sin considerar el hecho, sería potencialmente peligroso para la sociedad, y por eso, como creo que viene después la explicación de usted, de saber qué es lo que se hace para suprimir a ese germen o a esa célula enferma de la sociedad en sí, digamos. Porque lo que se quiere mantener es el orden y el control, y estas personas atentarían contra eso, sería. Perfecto, Flavia. Es esto. Lo bueno de esto que ustedes ya se pueden dar cuenta que esta es la filosofía que impregna esa idea del derecho penal de autor. Porque es derecho penal sobre una persona que lo que importa de la persona y no lo que hizo. Por eso es derecho penal de autor. Lo que importa es neutralizar a esa persona sin importar el acto que haya cometido. Es cuando se pone el énfasis sobre las condiciones de esa persona más que sobre el hecho. Esto pasa en la vida misma, pasa en el día a día en la administración de justicia. No va a haber seguramente el mismo trato para un delincuente de cuello blanco que para un delincuente primario de barrio popular. No lo va a haber. Es así. Terminan discriminando la administración de justicia y termina estigmatizando más, y lo que termina haciendo es aplicándole en parte más rigurosidad penal a ciertos actores que a otros, y en parte tiene que ver con esto, porque lo que se termina fijando más es en el autor y no en el hecho realizado. Pero vamos a ver sobre esto. Entonces, esa primera premisa es importantísima. ¿Bien? El tema del delincuente nato por parte del positivismo. Y también el positivismo plantea la idea del delito natural. Es un delito que perdura a través del tiempo. Entonces, si tenemos nosotros un delito natural que perdura a través del tiempo, le restamos importancia a las definiciones coyunturales sobre qué es delito y qué no es delito. Eso lo van a ver seguramente más adelante en otra clase, no nos vamos a poner sobre ahí, no vamos a basarnos en esta clase para analizar profundamente eso, pero lo que quita acá como un actor preponderante, lo termina borrando a la administración de justicia, ¿bien? Al poder reinante en un país, al poder legislativo también, a quienes terminan haciendo prevalecer sus definiciones sobre qué tiene que ser penado y qué no, por sobre el resto, y que terminan materializándolo en una ley. Uno de los típicos casos es, por ejemplo, el consumo de marihuana. Cómo estuvo en su momento permitido, cómo después no se lo permitió, se lo prohibió, cómo ahora en la actualidad hay algunos países que lo tienen, digamos, legalizados y otros que no. Ahí nos damos cuenta que el delito, por ejemplo, de consumo de estupefacientes, no solamente la marihuana, sino también otras drogas, nos da cuenta de que no existe un delito natural, por ejemplo, en ese delito. No hay un delito natural ahí. Depende de qué momento histórico y en qué lugar se define o no esa conducta como desviada, o se la permite. Bien, entonces si nosotros creemos que los delitos siempre son los mismos y perduran, digamos, en el tiempo, le quitamos ese rol protagonista que tiene tanto la administración de justicia, como decía, como también el Estado a la hora de definir esas conductas. Que eso lo van a ver más adelante con el realismo de izquierda y con otras escuelas, la escuela de reacción social y demás, en donde este control social por parte del Estado, por parte de la justicia y demás, juega un rol muy importante a la hora de generar la desviación que se está investigando, digamos. Muy importante. No me quiero adelantar porque tiene que ver con otras escuelas que vienen después y que no me toca a mí darlas hoy. Seguramente lo va a dar Marcelo el miércoles, pero tenemos que registrar esto del delito natural, del positivismo, para que cuando nos toque confrontarlo con el delito según la teoría de reacción, por ejemplo, el Evelyn Approach y otras teorías que vienen a posteriori, nos demos cuenta de que lo que aparece después como algo principal, trascendental, el positivismo ni siquiera se lo piensa. ¿Bien?
Entonces, vamos directamente a hablar sobre el primero de estos grandes autores del positivismo criminológico. Lo dijo creo la compañera, es Lombroso, Cesare Lombroso, en su libro El hombre delincuente. Ahí mismo, también como decía la compañera, lo que hace Lombroso es ir a la cárcel misma, se mete en la cárcel para estudiar a los delincuentes. Entonces ustedes se darán cuenta que lo que pasa, si vas a la cárcel a investigar al delincuente y tenemos en cuenta la cuestión de la selectividad penal, sabemos quiénes son los que terminan estando siempre en las cárceles y quiénes no suelen estar en las cárceles. Bien, pero bien sabemos también que las cárceles estén pobladas de pibes, de barrios populares y demás, no quiere decir que sean ellos los que delinquen solamente y que el resto no delinque. Vamos a verlo después, por ejemplo, en el delito de cuello blanco de Sutherland, en su libro, de cómo también delinque la clase media, la clase pudiente de cualquier país. Pero claro, si solamente vamos a partir de quienes están, en investigación sobre quienes están detenidos, en vez de analizar el universo de las conductas desviadas, estamos tomando una parte por el todo y estamos creyendo que los que están presos son los únicos que delinquen. Y claramente va a encontrar ciertos rasgos morfológicos, anatómicos, físicos de esas personas que pueden repetirse y que él lo da como una regla. Si vamos, obviamente, por ejemplo, ahora mismo a la cárcel de Piñero, la amplia mayoría va a ser de morocha, más morocha que castaña clara, digamos, ¿no? Es algo lógico. Y van a tener problemas de dentadura también. Bueno, por ejemplo, el tema de la dentadura fue tomado por Lombroso como una característica. O sea, la gente que no tenía buena dentadura era más propensa a delinquir. Las orejas en punta de asas, el tema también del color de piel, todo eso él lo fue recopilando estadísticamente para terminar diciendo de que existe un delincuente biológico. Esta gente está propensa a delinquir, pero vayamos pensando también qué produce eso, esa mirada, esa visión sobre quienes representan el mismo estereotipo pero están fuera y no han cometido ningún delito. Se lo empieza a mirar con ese prisma de que están sobredeterminados a la delincuencia. ¿Me explico? Vayamos viendo las consecuencias de esta escuela. Habla del delincuente atávico, es el delincuente que supuestamente no tuvo una socialización, si bien digo, posterior adecuada, una persona como si agarramos una línea de la evolución del hombre y pensamos que el delincuente atávico es aquellas personas que estaban en los primeros estadios y que como no tuvieron cultura, educación, sociabilidad con gente de clase pudiente y demás, se fueron quedando atrás en esa línea evolutiva. Por eso habla de atávico, de primitivo. Además de esta determinación biológica, que es la más chocante y es la más fácil de dilucidar como característica de la escuela positiva en la criminología, ya empieza el mismo Lombroso a dejar entrever que también hay influencias de otros factores que no son tan determinantes como el biológico, pero que también inciden en la persona. Y hablamos de los factores sociales, como por ejemplo la pobreza, la educación, el alcoholismo plantea, y también físicos, clima, estación del año, periodo del día, porque él dice, bueno, a ver, estas 100 personas, ¿en qué momento del día delinquieron? En tal momento. ¿En qué parte del país, con qué estación de clima? Así, siempre partiendo de ese recorte del universal, fue llevándolo a supuestas leyes, como planteaba la escuela positiva, leyes que determinarían a estas personas. Bien, entonces, después vamos a ver también cómo es la evolución, o lo van a encontrar en el libro para pasar por arriba, de este pensamiento de Lombroso, que después, más que nada, Ferri y Garófalo son los que terminan dando más preponderancia a estos otros factores que no es el biológico. Lombroso plantea el biológico como el determinante, habla de la incidencia de los otros, empieza ya a hablar de la incidencia de los otros, pero es con Ferri, con Garófalo, con quienes surge estos otros factores como factores determinantes
Por eso se habla más de Ferri y Garófalo cuando se habla de estos condicionamientos sociales, psicológicos, y físicos de la persona. Pero entonces empecemos a pensar cómo esto que también es escuela positivista de la criminología, estas determinaciones también, ya ahí empezamos a ver que están dentro de lo que podríamos decir una zona de grises. Porque muchos de nosotros, muchas de nuestras familias, van a decir, no, ¿cómo podés pensar que por nacer vos tenés un ADN que te lleva a delinquir? Van a decir, no, eso es terrible. Ahora, muchos asocian a la pobreza como una determinación para la delincuencia. O al alcoholismo también. O incluso, bueno, el tema de drogas, como decíamos antes. Una de las supuestas causales de por qué está penada el consumo de un montón de lugares es porque la droga te llevaría a la delincuencia. Cuando está alto aprobado que consumen todos, no todas las personas, perdón, pero no quiere decir que todos ustedes consuman, pero digo, consumen las personas en todos los estratos sociales, voy a admitir a un compañero, y que cada uno problematiza de diferentes formas, con diferentes consecuencias. ¿Bien? Entonces, ustedes ahí van a empezar a ver cómo ciertos discursos de la hora, claramente, cuando hablan de pobreza, educación, falta de educación, por ejemplo, ya van asociando eso a la delincuencia. Eso es un pensamiento positivista. Claramente, aunque no sea el lombroso característico y original, pero sí es un pensamiento positivista. Entonces, pasando en limpio, el legado que nos dejó la criminología positivista lo podemos resumir en 3 puntos. Es lo que ya charlamos, pero lo digo de otra forma, chicos, nada más que eso. 3 puntos, y cuando hablo de legado hablo de estos vestigios que todavía perduran en nuestra actualidad sobre estos pensamientos y postulaciones positivistas. El primero de ellos, la primacía del actor, lo que dijimos. El eje de la escuela positivista en la criminología es la persona, es el transgresor. No problematizan nunca, y lo dijimos, sobre la ley, sobre quién arma la ley, quién está detrás de las definiciones de conducta valiosa o disvaliosa, y mucho menos de la administración de justicia. Por tanto, también dejan de lado la selectividad del proceso penal, que ya lo hemos visto, que ya lo hemos charlado acá y que ustedes lo vieron con Zaffaroni en Derecho Penal 1. En el manual de Zaffaroni arranca el primer capítulo, creo que ya se basa en la selectividad del derecho penal. Todo eso de la escuela positiva se desentiende. ¿Bien? Y aparecen entonces los factores ideológicos, como dijimos, en un primer momento, y después los sociales y psicológicos en un segundo momento, para seguir determinando a este sujeto actor delincuente. El segundo de los presupuestos de este legado, el determinismo científico. Esto es lo que hablamos, ¿no? La compulsión de una persona hacia la acción delictiva. Esta sobredeterminación de una persona que por tales características y tales factores, por reunir tales factores, termina estando determinado a delinquir. Matza lo discute a esto, aparece en el libro que ustedes tienen como lectura obligatoria. Matza lo discute porque dice, si fuese tan fácil, digamos, tendríamos que ver que en sociedades más pobres debería haber mayor nivel de delincuencia que en sociedades más ricas. Y esto no ocurre. Da estudios en donde hay países pobres, por ejemplo, India, donde está estratificada la sociedad, donde hay gran porcentaje de las personas son pobres y no tienen los niveles de delincuencia que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Lo mismo pasa con países de África. ¿Bien? Entonces, ese primer análisis que hace Matza viene a dar por tierra, digamos, con ese supuesto determinismo científico. Porque no se puede corroborar la reproducción de esa ley que se pretende natural en la sociedad, en la casuística, en los casos, en los países. Entonces, la verdad que es un buen golpe que le realiza Matza a la escuela positiva. Y también, por último, de estos legados, este legado criminológico, la diferenciación entre delincuentes y seres convencionales. Esto que marcaba al principio cuando habla del delincuente nato. Este es un legado que ustedes bien tienen que dar cuenta de él, que tienen que saber cuándo cada uno termina reproduciendo eso. Cuando nosotros hablamos de una persona como delincuente,
en contradicción con otra persona que supuestamente denominada convencional que no delinque, eso es una falacia. Seguramente Fran, que ya tuvo una charla con ustedes, solemos empezar la materia hablando de nada, que primero de la definición de delincuencia, la definición de conducta desviada, y también de esto de que en mayor o menor medida todos cometemos actos valiosos, actos desviados. Todos y todas lo cometemos. Algunos lo encontramos naturalizados y creemos que no revisten la importancia que revisten otros, claramente. No es lo mismo fotocopiar un libro que asesinar a una persona. No estamos relativizando todo y que todo es igual, pero todos de alguna forma cometemos actos desviados en nuestra cotidianeidad. Quienes toman y salen a manejar, quienes pasan semáforo en rojo, ustedes me podrán hablar, pero bueno, eso no son delitos, son contravenciones. Bueno, por eso hablamos de conductas desviadas. Bien, porque dijimos que depende del momento histórico y el lugar, una conducta desviada puede ser primero catalogada como tal y después se le puede dar el carácter de delito, de contravención o lo que sea. Por eso teníamos, por ejemplo, que el alcoholismo en algunos momentos históricos era un delito o una contravención, que por ejemplo vivir en la calle también lo era. Bien, entonces, hablamos de conductas desviadas, que son las conductas regularmente vistas de forma disvaliosa por la sociedad, por una sociedad determinada en un momento dado y en un lugar determinado también, y por eso no hablamos de delito o no delito, porque eso depende de una ley que tipifica una conducta como delictiva o no. En cambio, la conducta desviada es la que socialmente tiene el reproche de ser cometida. Por eso nos gusta marcar esta diferencia. Entonces, decíamos que hace esa diferenciación y Mazza también se la discute. Porque una vez sorteado, diría, pero mejor dicho, una vez ya traspasado esa primera fase de la escuela criminológica positivista en la que se pensaba que lo más importante era lo biológico y después se le fue dando cada vez más lugar preponderante a esos otros factores, ¿qué se dice? Bueno, estas personas que son pobres, que viven en tal lugar con tal clima, que son alcohólicos, estas personas que se le atribuye estos otros factores, terminan adscribiendo a otros valores sociales. Eso lo plantea el positivismo. Dice, bueno, esta persona que vive en la calle y está alcohólica tiene un desapego a los valores homogéneos de la sociedad de clase media alta del lugar donde vive. Bien, se le hace una crítica como que estas personas tuvieran otros valores en la sociedad y es que por eso que actúan de esa forma. Pero ¿qué viene a decir Mazza? Después de una discusión larga, más que nada volcado a la temática de su cultura de diferentes autores, lo que viene a decir Mazza es que no es así. Que esas personas que también cometen los actos desviados y que transgreden las normas sociales claramente, adscriben a los valores y principios que tiene la sociedad. Los mismos principios y valores que tiene la sociedad, lo plantea de forma homogénea, bien, pero igual está planteado así, son adscritos también por las clases bajas. Bien, esto desdibuja o viene a borrar esa tajante división entre convencionales y no convencionales. Porque, ¿qué dice Mazza? No solamente, digamos, adhieren a esos mismos valores, principios morales también y preceptos que el resto de la sociedad, sino que por eso mismo transgreden. Vamos a ver, esto va a quedar muy claro cuando veamos a Merton. Lo que termina haciendo es, dice, estas subculturas buscan lo mismo que el resto de la sociedad. Si hay un chico que quiere ir a buscar, no sé, quiere robar una de las típicos ejemplos, no evolucionamos en tema de ejemplos, pero las Nike que tiene un chico hijo de clase media y un chico de barrio popular va y lo roba, claramente es porque está teniendo la misma meta cultural que esa otra persona. Quiere buscar la pertenencia, el éxito económico, lo que sea, a partir de ese logro, de ese robo, de esas zapatillas. Bien, entonces, si tuvieran otros valores,
que el exitismo que reina en cualquier sociedad, vamos a ver algunas características de esto que estoy marcando, si tuvieran otros valores, no buscarían lo mismo y no delinquirían para conseguir eso. Bien, ¿qué pasa muchas veces con algunas personas de clase baja? Algunos, porque hay muchas expresiones del delito, hay muchos porqué de la delincuencia, pero algunos sí se le puede reducir a robar algo material que da cuenta de que tiene cierto acceso material a ciertos objetos. Hay una fracción del delito que se explica por eso. Entonces dice, bueno, no están en contra de los valores de la sociedad. Los tienen arraigados. Bien, estas subculturas. Solo que utilizan otros métodos, otras vías. Y lo que hacen estas subculturas, dice, generan hacia su interior lo que se denomina técnicas de neutralización. Las técnicas de neutralización sirven para suspender la evaluación moral negativa que cada persona debería hacer antes de cometer tal o cual conducta. Quiero decir que está mal robar. Bien, es como tenemos esa premisa ya inculcada. Ahora, robarle al banco de Acasuso en el robo del siglo, no sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes ustedes, pero hubo un robo del siglo, supuesto robo del siglo hace un tiempo, en donde unos delincuentes entraron sin armas de fuego, supuestamente, tomaron rehenes en un banco y se llevaron toda la plata de las cajas de seguridad, y eso tuvo una adhesión social bastante fuerte, porque como no habían puesto en riesgo a las personas que estaban ahí en el banco, a los secuestrados, que habían hecho con pistola de juguete, habían dejado una consigna muy para la televisión que decía algo así como: sin armas ni rencor, es solo dinero, no es amor, así una consigna bien de película. Entonces mucha gente dice, bueno, le está robando al banco que también nosotros tenemos en nuestro imaginario, que el banco es que nos suele robar a todos. Entonces hubo una adhesión social a ese acto que no lo tienen otros actos de robo. Entonces, ¿qué dice el delincuente? Bueno, hay técnicas de neutralización que están en la ficha de Matza, que no sé si es obligatoria o no para ustedes, que tampoco voy a profundizar, pero el mismo delincuente se plantea esa impugnación de esa valoración moral y dice, bueno, yo ya sé que está mal robar, pero ahora robarle a ese guacho que a su vez es un ladrón de guante blanco para toda la sociedad no está tan mal visto. ¿Me explico? Son formas de neutralizar esa evaluación negativa sobre que cada uno tiene de su moral sobre el hecho que va a cometer. Bien, es poner en merecimiento de la persona a delinquir el por qué yo delinco. Es la justificación de por qué yo delinco. Bien, previa a la comisión del acto. Entonces, si aparece esa neutralización de lo valorativo, es porque tengo un valor. Porque yo considero, igual que ustedes, que está mal robar, pero yo justifico cierto robo, como también lo hace, y lo vamos a ver después, con el delincuente de cuello blanco, Sutherland, desde la gente que tiene posesión adquisitiva o posesión económica mayor. De alguna forma también emplea una técnica de neutralización, termina cometiendo delitos y termina justificando ese delinquir. Pero insisto, para neutralizar esa valoración interna y delinquir es porque yo tengo que tener el mismo valor, porque si no tengo que neutralizar nada. Si yo estoy en contra de la propiedad privada, bien, no tengo que neutralizar, robo directamente. Pero los pibes que roban, cualquiera sea de ellos también, desde la clase baja hasta la clase alta, están a favor todo de la propiedad privada. ¿Se entiende? Así no hay tanta vuelta. ¿Se entendió, verdad? Mismos valores lo neutralizan desde cada subcultura. Su cultura va realizándose, va formándose, si quiere, estas técnicas de neutralización que terminan siendo personales, claramente. Pero eso es porque los valores más importantes o fundantes de la sociedad los tienen internalizados. Y dice, ¿cuáles son estos? Rápidamente, sí, muy por arriba. ¿Cuáles son estos valores que se comparten soterradamente de la subcultura, pero que se comparten con la cultura hegemónica? Cierta concepción sobre la masculinidad,
esto de ser macho, que se la banque y todo esto, esa concepción de la masculinidad es algo que también se comparte entre los barrios, digamos, los barrios populares, era su cultura de cierta delincuencia para con toda la sociedad. La búsqueda de la ganancia, del éxito, más que nada, un éxito que la forma más fácil de conseguirlo, todo entre comillas, es la ganancia económica, pero que también hay otras formas alternativas de conseguir ese éxito que no es la ganancia económica. Por ejemplo, la búsqueda de conquistas amorosas se plantea, o otros lo hacen desde una cuestión desde la academia, de la intelectualidad, es lograr un éxito, desaforadamente, insisto que lo más fácil de discernir, de darse cuenta, es la búsqueda de dinero a cualquier costo. Bien, entonces, eso también le pueden ver tranquilamente con los soldaditos, con ciertos grupos narcos, y también, insisto, con el delincuente de cuello blanco. Entonces, esa búsqueda desenfrenada también se comparte en estas clases populares y también en las clases medias altas. Cierta atracción ambivalente, atracción y repulsión frente a la violencia, la reacción contra el aburrimiento de una vida austera y pautada. Esto también es importante porque hay muchos estudios que vienen después sobre la delincuencia y muchos se dan cuenta que cuando los pibes no tienen otra cosa que hacer, cuando no se referencian con instituciones, cuando no tienen actividades que los eduzcan y están todo el tiempo en la esquina, hay una reacción contra ese aburrimiento de una vida tranquila, austera y pautada. Eso también pasa, insisto, de diferentes formas, pero atraviesa las clases sociales. Bueno, sobre el positivismo es lo que nosotros entendemos que tienen que saber. Recuerden que si bien aparece como lectura obligatoria de la página 35 a la 100, comienza el positivismo de la 21 a la 24, después no es tan importante hasta la 35, pero las primeras páginas de ahí resumen bastante lo que yo estuve diciendo. Bueno, antes de pasar a otra de las escuelas, ¿quedó claro esta? Uy, estoy re mal de tiempo. ¿Quedó claro esta? ¿Sí? Me puse quizá un poco reiterativo porque, insisto, es de lo que siempre preguntamos y de lo que muchas veces no encontramos la respuesta que buscamos. Entonces, yo creo que si ustedes recuerdan, esta clase, nunca sustituyendo la lectura, obviamente, no van a tener problema de esto, porque se van a preguntar lo que le dije. Delito natural, delincuente nato, diferencias, tranquilamente con la escuela clásica también lo hemos preguntado. El legado, sin decir legado, también se suele preguntar. Así que son las cuestiones que charlamos hoy, más que nada. Bien, no tanto la cuestión histórica, pero bueno, si quieren florearse en el discurso sobre la escuela positiva, obviamente, bienvenido sea. Bueno, pasamos entonces a otra escuela, a otra teoría, que es la teoría de la atención, que su autor principal es Robert Merton. No sé si, bueno, yo no me acuerdo, porque este libro también trata de esto, o si también hay una ficha adicional para lectura. De todas formas, lo que voy a decir yo siempre es lo que está en los textos para que ustedes lean. Robert Merton empieza escribiendo un artículo de nombre Estructura Social y Anomia en el año 38, y después de ese artículo se termina plasmando en un libro ya del año 49, Teoría y Estructura Social. En ese artículo, Merton lo que hace viene a desarrollar y analizar el contexto histórico de Estados Unidos después de la crisis del 29. Bien, la caída de la bolsa, el lunes negro, eso más o menos creo que lo pueden saber porque fue un hito histórico, que después da comienzo al keynesianismo y demás. Pero lo plantea como una contradicción a lo que es el sueño americano. Si yo le digo sueño americano, ¿alguno me podría decir qué significa para ustedes el sueño americano? Sí pueden, si alguno quiere, si no, no importa. Está bueno porque es algo que se sigue nombrando el sueño americano y nos siguen vendiendo el sueño americano, que no es tan así. El sueño americano básicamente habla de que supuestamente Estados Unidos es una sociedad meritocrática
en donde cualquiera que se esfuerce para lograr lo que quiere, lo logra. Entonces ese es el supuesto sueño americano. Como que vas a Estados Unidos y si vos querés algo, solamente tenés que esforzarte. Hay un montón de consecuencias, después lo vamos a analizar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando cae la bolsa en el 29, sube el índice de desocupación, sube la pobreza, baja, se reduce el 30% la industrialización, una catástrofe económica en Estados Unidos. Entonces empieza a hacer ruido eso del sueño americano, que ya estaba instaurado desde antes, imagínense. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En ese momento, el texto de Merton no es tenido en cuenta. Sino 20 años después, cuando ya en la década de 50, 60, Estados Unidos en plena guerra también vuelve a tener números de crecimiento muy grandes, un auge de su economía, también se restablece los índices de pobreza, de desocupación, empieza a tener índices ejemplares, si se quiere, pero lo que no ocurre es que empieza a bajar los índices de delincuencia que habían subido en su momento. Cuando uno realmente habla de índice de delincuencia, gente, uno siempre hace referencia a los delitos que más suelen ser investigados, que son los delitos predatorios, los delitos de la calle, los robos, los homicidios, ciertos delitos que suelen ser eje de los vastos análisis criminológicos. Esos delitos que empezaron a surgir con fuerza después de aquella caída del sueño americano, cuando están todos los índices bien y todos esperaban que sea algo tan lineal que sube o mejoran los índices y baja la delincuencia, no ocurre eso. Entonces, bueno, acá algo pasa. Entonces no es tan lineal esa relación entre la delincuencia y la pobreza. Entonces aparece y es puesta en valor este artículo de Merton de 20 años antes. Voy a dar más rápido porque ya son de 22. Este artículo, esta teoría del cual vamos a hablar ahora, viene a desmontar el paradigma tanto de la escuela positivista, ese paradigma biológico individualista, individual, y focalizar el planteo sobre la estructura social y qué relación tiene esta estructura social con la conducta desviada. Ahí empezamos a ver, tiene que ver con que es un funcionalista, claramente, Merton. Entonces no importa tanto lo individual, ni siquiera los factores que lo llevan a la persona a delinquir, sino que acá habla de estructura social. Y también rompe con otra línea que se venía gestando sobre que los delincuentes tenían una falta de socialización o una deficiente socialización del sujeto. Esto tiene que ver con falta de educación, falta de entorno familiar, que es una idea que plantea originalmente Freud y después Hobbes también la plantea, pero que siguen hablando la mirada sigue puesta en el individuo, en el delincuente en sí. Merton rompen con eso y viene a plantear acá una teoría de atención que analiza más que nada la estructura social, cultural, que es esta estructura la que produce la desviación. Esto es importante, es la estructura social, cultural, la que produce la desviación. Vamos a ver cómo lo importante que termina siendo el concepto de anomia, que en verdad surge de Durkheim, o parte de él surge de Durkheim en su libro de suicidio, pero que no llego a verlo hoy porque si no le voy a dejar cosas afuera que es importante. Pero eso, sépanlo, está bien, no sabemos preguntarlo, en verdad, pero bueno, sepan que viene un poco del concepto de anomia de Durkheim, lo que vamos a ver ahora de Merton. ¿Pero qué dice Merton entonces? Dice que existe una estructura cultural, ¿bien? Que tiene dos elementos importantes. Por un lado, existe un conjunto de valores, de fines culturales, que están socialmente, digamos, definidos, y que según él, esto vamos a ver que es una crítica que después se le hace, según él, son homogéneos. O sea, socialmente, todos tenemos esos objetivos, esos valores y fines culturales. Es lo que se lo conoce como metas culturales.
Entonces todos, por participar, por ser parte de una sociedad, tenemos metas culturales. Bien, y por otro lado, la segunda variable que plantea Merton tiene que ver con los medios institucionales, los medios legítimos para conseguir esas metas culturales. Cuando hablo de medios legítimos son los procedimientos aceptados socialmente por todos, como la forma de conseguir esas metas que culturalmente todos perseguimos. Bien, esas metas son lo que yo ya dije antes, la búsqueda del éxito, simbolizado más que nada por el logro monetario. Como les decía antes, hay otras formas de éxito que tienen que ver con lo artístico y demás, pero me parece más gráfica la del éxito monetario. Si nosotros empezamos a ver, digo, si eso es una meta cultural y esa está simbolizada por ese acceso al éxito monetario, muchas veces eso se representa en comprarse, como decía antes, el teléfono último modelo, el auto último modelo, la zapatilla último modelo, porque todo eso son símbolos de haber alcanzado esa meta cultural. Entonces ahí ya empezamos a ver nosotros como, bueno, claramente hay una forma, una vía institucionalizada socialmente que nos permite comprar esas zapatillas. Si yo voy con mi salario y compro esa zapatilla, estoy en lo correcto. Ahora, cuando empieza a haber esa tensión de que nosotros tenemos cierta meta, pero no puedo lograr porque a mí no se me está posibilitando conseguirla mediante algún medio legítimo, alguna vía institucional, aparecen otras vías ilegítimas para conseguir esas metas. Estos objetivos culturales son transmitidos socialmente a través de la escuela, de los medios de comunicación, de la familia. Toda institución que normaliza te va generando la adhesión a esas metas culturales. Todos lo tenemos, porque todos vemos la misma televisión. Vamos a casi la misma escuela, porque la escuela es una en sí, y tenemos todos esos núcleos de pertenencia que nos van diciendo hacia dónde tenemos que ir. Eso, los delincuentes de barrios populares o de cuello blanco, todos tienen en eso las mismas metas, incluso superficiales, le podría decir, de llegar al éxito y demás, lo que venimos diciendo. Entonces, junto a esta estructura cultural de las metas que yo le hablo, existe esa otra estructura social que tiene que ver con la posición en el espacio social de cualquier persona. Y claramente dice, bueno, dependiendo de la posición que tenga cada persona en esa sociedad, va a tener más fácil la realización de esas metas a partir de ciertas vías que otras. Nosotros, cualquiera de acá, vamos a tener mayor acceso a esas vías institucionalizadas para conseguir ciertos medios que un pibe que no se escolarizó, que trabaja de chiquito y que su familia es pobre. Bien, pero acá entiendan que la crítica es a la estructura social, no por el hecho de ser pobre. Pero claramente sería ilusorio plantear de que todos tenemos el mismo acceso. Si yo tengo acceso a la universidad pública, la universidad, como todos ustedes, me está dando a mí una posibilidad de tener ciertas herramientas para conseguir esas metas, como por ejemplo comprarme mi casa. Por ejemplo, obviamente trabajar de abogado, comprar mi casa, no se crean que por el sueldo docente podemos comprar una casa, pero digo, tenemos obviamente otras formas de acceder a lo que queremos. Bueno, y eso obviamente hay diferencias según el estrato social, claramente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, se genera entonces una tensión sociocultural. ¿Cuál es esa tensión? Es la que se crea entre las metas y las vías. Entonces, dependiendo, cada persona, dependiendo también de dónde viene, va a tener mayor o menor tensión. Eso es una crítica que a posteriori se le realiza a Matza. Que según Merton, si vos estás más abajo en la estructura piramidal de la sociedad, vas a tener mayor peso de la tensión que si vos sos una persona de altos recursos. Esto no es tan así, después lo vamos a ver. Sí tenés otras vías, no me desdigo de lo que dije recién. Sí tenés acceso a otras vías y no tenés acceso a otras. Pero las tensiones son similares, al menos la crítica que se le realiza con posterioridad
a Merton. Entonces dice, bueno, ante esa tensión que me generan las metas y las vías que tengo, cada persona reacciona de forma diferente. ¿Bien? Y acá no habla de factores que determinan que una persona actúa de tal o cual forma. No. Cada persona resuelve esa tensión de forma diferente. Y hay diferentes formas de resolver esa tensión. Que la voy a decir muy rápido porque no llegamos, si no. Una forma es la conformidad. Es una forma normal de adaptación a esa tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona acepta las metas culturales, pero también acepta las normas institucionales para llegar a ella. Entonces dice, mira, yo quiero comprar mi casa, pero también acepto que la única forma de hacerlo es la vía institucional, es la vía legal, legitimada socialmente, como lo queramos llamar. Entonces, por eso habla de la conformidad. Acepto las metas, estoy dentro de lo culturalmente deseable, digamos, de los condicionamientos culturales, no me extraigo, no me saco de la cultura, pero acepto que si yo no llego, no llego. Y no voy a hacer nada fuera de lo institucional para poder llegar. La segunda, que es la más interesante, es la innovación. ¿Bien? La innovación, ¿qué es? Acepto estas metas culturales, pero voy a llegar a esas metas de la forma que sea. Entonces, voy a utilizar muchas veces medios legítimos para hacerlo, pero también voy a utilizar otras vías ilegítimas para conseguir esas metas culturales. ¿Bien? Se darán cuenta que esta innovación es lo que nosotros llamamos conducta desviada. ¿Bien? Porque la conducta desviada claramente recae en quien asume ir hacia esa meta de una forma ilegal, desviada, ilegítima, como quieramos llamar. ¿Qué dice? No problematiza Merton sobre esta situación. Lo ve como una de las formas de adaptación, una forma de respuesta a esa tensión. Lo que él dice es que se convierte en algo problemático cuando esa transgresión a las normas, a esas vías legítimas, se extiende socialmente y no queda en la esfera de una conducta aislada. Cuando ya son muchos, gran parte de la sociedad la que termina utilizando esos medios ilegítimos para conseguir esas metas culturales, cuando recién ahí eso pasa, ahí aparece el estado de anomia. Esta pregunta la hemos hecho y no todos la responden bien. Entonces, insisto con esto, Merton no problematiza con la innovación. ¿Bien? Dice que eso va a ocurrir. Lo que dice que es socialmente inaceptable, si se quiere, o empieza a ser realmente problemático, cuando ya son muchas las personas que utilizan las vías ilegítimas. Por eso llega el estado de anomia. ¿Bien? Y como dice la palabra, de no tener norma. Después aparece el ritualista, pero bueno, lo voy a pasar por arriba, chicos, porque no vamos a llegar. El ritualista aparece que rechaza el éxito, pero sigue religiosamente las normas institucionales. No lo puedo explicar porque no voy a llegar. El retraimiento se aleja de los valores culturales y también de las normas institucionales. Y después el último es la rebelión, que ¿qué es? Es como el retraimiento, pero de un rebelde. Dice, bueno, yo no solo rechazo las normas, los fines, las metas culturales y las normas como hacía el retraimiento, sino que a esto le asigno también una respuesta, una reacción de intentar transformar esas metas culturales y esas normas para llegar a esas metas culturales. ¿Podría repetir los dos últimos nombres? Sí, cómo no. Retraimiento y rebelión. Gracias. No, por favor. Entonces, importante, para ir resumiendo rapidísimamente a Merton. Rompe con la idea de que el delito es producto de esas supuestas causas individuales del sujeto. Esto es básico. Antes de terminar, porque si alguien se termina yendo, el presente es con el nombre de cada uno de ustedes en el chat. ¿Bien? Por las dudas. ¿Se escuchó, verdad? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Bien. Entonces, eso es importante. Rompe con esa idea de causa individual del sujeto. Esto es cultural, es estructural. Por eso es también una bisagra esta teoría de Merton.
Después, voy a hacer lo más rápido posible. Y también Merton viene a romper con esa idea de cierta izquierda idealista que entiende que también el delito es causado por la pobreza. Bien, esto lo van a ver de mejor forma cuando vean realismo de izquierda en contraposición de idealismo de izquierda. Pero viene también a romper con eso. ¿Cuáles son las críticas? Rápidamente voy a decir cuáles son las críticas que se le hacen a Merton. Esto de universo de valores homogéneos y compartidos por todos los individuos. ¿Bien? Porque después, ¿quiénes vienen a discutir esto? Las teorías de la subcultura posterior, donde ya hablan de una pluralidad de valores culturales. ¿Bien? Entonces, ese universo tan homogéneo es una crítica que se le realiza. Paso rápido, chicos, disculpen, pero no vamos a llegar si no. Y también la crítica que se le realiza es que, esto que yo le decía antes, ¿no? De que entiende que las clases bajas son las que más tensión tienen, entonces parece que, o se deduce de que su teoría habría una mayor predisposición de las clases bajas. Esto no es así y Sutherland lo va a explicar muy bien. Lamentablemente me quedé sin tiempo, volví a dejar ahora para preguntas, sin tiempo para ver Sutherland, que me parece que es importantísimo. Pero hay preguntas para hacer, porque quizás les digo, no, va a ser imposible. En 4 minutos dar Sutherland es imposible. ¿Hay preguntas para estos temas? Yo, profe, le quería preguntar en la segunda acción, perdón, Sí. en la tercera, el nombre, y anoté muy poco, solamente que rechazan el éxito, no sé si me faltó algo. Un segundito, que no me acuerdo cuál era la tercera que te dije. Chichín, dame un toque. La tercera creo que es ritualista, ¿puede ser? ¿Ritualista? Ritualista, si no lo anotaste. Sí, quizás. eso había dicho. Gracias. La meta del éxito, pero sigue las normas institucionales. No quiere llegar al éxito, e igual es una persona que respeta las normas institucionales. ¿Bien? Por eso no son interesantes. La interesante es la innovación. La que tienen que manejar bien es la innovación. Ojo, está bueno marcar la diferencia con las otras, ¿eh? O sea, a veces, cuando nosotros vemos que está flojo un examen, para que sepan, preguntamos un poquito más profundo. Y hemos preguntado qué otra forma de adaptación a atención puede tener una persona. La hemos preguntado. Pero si nosotros siempre recomendamos que ustedes elijan un tema. Si el tema está bien dado, trata de abordar diferentes unidades de la materia y lo hacen de buena forma, vamos a ir sobre lo más genérico, lo más general, lo más superficial, lo más, digamos, los ejes más importantes de las preguntas que le podemos hacer en cuanto al positivismo, por ejemplo, que yo ya lo marqué. En cuanto a Merton, más que nada que expliquen esa tensión y la innovación. Ahora, si vemos que está un poco más flojo, bueno, le vamos a exigir un poquito más para poder levantar lo que no hicieron con el tema. ¿Bien? Entonces, innovación, sí, perfecto, tienen que saber. ¿Bien? Anomia también, que es parte de la innovación, pero es cuando se problematiza que decíamos antes. Y alguno capaz que le puede llegar a caber la pregunta sobre qué otra forma de adaptación tiene una persona. Bueno, qué lástima que no llegué a ver Sutherland. Profe, Sí. ¿puede repetir así cortito como le dijo antes el retraimiento, que no pude anotar nada? Sí. Bien. El retraimiento, a diferencia, yo lo marqué, lo asocié con el último, que es la rebelión. El retraimiento lo que hace es, no sigue esas metas culturales y tampoco respeta las normas institucionales, las vías legitimadas para conseguir esas metas, porque está retraído, digamos. El ejemplo del retraimiento, porque le va a quedar más claro con esto, es el vagabundo, el mendigo, digamos, el alcohólico, el drogadicto, pero más que nada ese que se termina retrayendo de la sociedad. Bien, entonces, no busca ciertas metas, está como aparte de la sociedad, y tampoco no vea, la verdad que los vagabundos no suelen cometer delitos, o sea, lo van a cometer quizá, una conducta desviada para conseguir lo básico, pero digo, por lo menos lo que estudió Merton, ustedes tendrán sus críticas, lo valoro, pero bueno, habla más que nada de
de esa forma de personalidad, ¿no? De esto de, porque en su momento, por ejemplo, Linchera era hasta una filosofía de vida, digamos. Facundo Cabral, ¿verdad? El cantante. No, dije cualquiera. Facundo Cabral, ¿verdad? ¿O estoy errando? Bueno, si ustedes ven alguna documental sobre él, vivió en la calle, era un tipo súper culto, muy inteligente, un cantante muy bueno, y prefirió vivir en la calle, y hay entrevistas que hacen y filosóficamente explica por qué no quería. Esa es una conducta retraída. Y esos mismos rechazos a las metas y a las vías, pero ya en pie de reacción, es la rebelión, en pie de transformar esas metas y transformar también esas vías. Eso ya es una conducta de rebelión. Y el ejemplo que da Merton es el revolucionario. Así, dice llanamente. Bueno, qué lástima que ya terminamos. Encima Sutherland es muy interesante, pero bueno, está en el libro. Le voy a decir a mis compañeros a ver si lo pueden dar sucintamente el miércoles, o arranco yo a dar, no tengo problema. Pero bueno, no llegué, gente, disculpen. Una pregunta. Queda Sí. entonces que estas formas que usted nombró, a ver si me quedaron bien apuntadas, las formas, digamos, de resolver la tensión sociocultural, sería conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión. 5. Sí, perfecto. Genial. Gracias. Perfecto. No, nada. Bueno, Sí, ¿alguna y duda más? yo no Sí. puedo anotar el nombre de la teoría. ¿Esta teoría, la de Merton? Sí, de la última. Sí. Vuelvo a encontrar como, es una de las teorías de atención, pero se le puede encontrar como teoría de la anomia también. Nosotros la hacemos preguntar como teoría de la anomia o teoría de la atención. Genial, gracias. O sea, fíjate después en el libro, no me acuerdo porque a veces, viste, el libro capaz que toma una, pero bueno, de las fichas y demás o de lo que uno leyó de Merton, con que le digamos cualquiera de esas dos formas, vos sabés que es Merton. Bien, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿se entendió entonces? Más o menos. Di muchas vueltas con positivismo, chicos, pero más que nada era por eso, porque es súper básico y lo preguntamos siempre, en parte para ayudarlo a que tengan un buen examen. No son difíciles los exámenes ni ahí. Y siempre pongan el ojo en el tema. Lo que más valoramos, se lo vamos a decir un montón de veces acá al final, pero lo que más valoramos es que en un tema ustedes puedan hacer un repaso de diferentes unidades. ¿Bien? Más que sepan muchísimo una sola unidad, o sea, que la rompan con un tema que tenga que ver con el positivismo, pero después no lo pueden asociar con otras unidades de la materia, nos obligan a preguntar sobre otras unidades más profundamente. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por la atención, por la participación y nos veremos en la próxima. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias.